El punto es que estos chamanes de las primeras aldeas van tomando el liderazgo al igual que los líderes militares, que luego, comenzando la edad del bronce, que surge en las primeras ciudades-estado en Mesopotamia, se van a complementar o a repartir el poder. Pero no fue nada tersa esa asociación, hay rivalidades. Es por eso que poco después, así como surgió la figura sacerdotal del Ensi como autoridad, luego surge otra figura llamada Lugal, que son justamente estos líderes militares de las comunidades los que proceden del consejo de jóvenes guerreros de las aldeas. De hecho, en Mebaragesi de Kish, que se convertirá en el primer rey sumerio poco después de la formación de las primeras ciudades, era el Lugal del territorio de Kish, y aunque su nombre en una de las traducciones significa sacerdote que impregna el trono, él en realidad venía del ala militar, pero conociendo el poder religioso, este título legitimaba su recién nacido trono, unía las dos fuerzas. De hecho, En es el prefijo que representa que es el sumo sacerdote. Sin embargo, continúa habiendo aldeas dirigidas por un Ensi y otras por un Lugal, aun cuando surge el primer rey sumerio. De cualquier manera va a empezar la transición, donde los Lugales van a comenzar a tomar preponderancia sobre los Ensi en las comunidades, tomando el ejemplo del Mebaragesi, como el famoso Gilgamesh. Conforme surgieron los imperios o reinos, los Ensi quedaron como gobernantes locales, pero sirviéndole a un Lugal, que unificaba las ciudades bajo su poder. Ensi significaba sacerdote gobernante, y cuando viene esta transición hacia los Lugales adquirió el significado de administrador o príncipe, mientras que Lugal significa hombre grande, el rey. Ahora ven por qué los nombres de Alejandro Magno, Carlomagno, Ciro el Grande, etc. Incluso siglos después hubo mujeres Lugal, es decir, reinas. Así fue como un poco después los Lugales comenzaron a construir palacios para independizarse del poder del templo. Les llamaban Egal, que se traduce como casa grande. La arquitectura palaciega más claramente documentada aparece en Mari y en Ur, aproximadamente entre el 2500 al menos 2400, pero también fuera de Mesopotamia, en Levante, en Elba, hoy Siria. El rey ahora tenía una residencia familiar y un centro administrativo separado del templo. Los palacios tenían espacio para audiencias, almacenes y talleres reales. Se guardaban archivos, se organizaban tributos y se manejaban las relaciones interurbanas, lo que hoy son las relaciones internacionales o embajadas. Era el centro administrativo, militar y diplomático. Por tanto, parte de los recursos económicos del templo pasaron al control del palacio, especialmente para gastos militares y de cortesanos, aunque los templos continuaban con un gran poder manejando el almacenamiento de excedentes agrícolas y la redistribución. Continuaban controlando la economía comunal y los rituales, porque su legitimidad era de índole religiosa. La justicia provenía de los dioses, decían, mientras que para el rey la legitimidad en un inicio provenía de lo militar. El rey protege, conquista y gobierna, decían. Así que era cuestión de tiempo para que se agravaran los conflictos. Aproximadamente en el menos 2350 aparece un nuevo rey en Lagash, se llama Urukagina, y establece las primeras leyes de la historia, o protoleyes, como quieran decirlo. Estamos hablando de mucho antes del famoso código Hammurabi o Hammurabi. Estas leyes van directas contra la sacerdocracia. Curiosamente, él no es un Lugal, es un Ensi, por lo que al combinar los dos poderes tenía cierta injerencia en el templo. Tenía su séquito de sacerdotes aliados y escribas a su servicio que apoyaban su proyecto contra las facciones abusivas del clero en el templo, porque obviamente no podía gobernar Lagash sin sacerdotes. Básicamente, con sus reformas estableció lo siguiente: los funcionarios ya no podían confiscar propiedades o cobrar impuestos de manera arbitraria. Se prohibió que los ricos usurparan las tierras de las viudas y de los huérfanos, una práctica muy habitual de los templarios, aunque también había algunos de los burócratas del palacio que lo hacían, por lo que reguló los enlaces matrimoniales, haciendo que las mujeres desde el momento de casarse pudieran conservar algunas propiedades, lo que les permitió ser comerciantes, y si había divorcio también había compensaciones. Incluso a algunas viudas y huérfanos quedaron exentos de impuestos, porque sí, ya estaba permitido el divorcio. Cuando en la Edad Media la Iglesia prohibía el divorcio era porque los enlaces eran acuerdos políticos entre imperios, contratos entre potencias, reyes que usaban a sus hijas e hijos para establecer estas alianzas. Así que por eso la Iglesia lo prohibía, para asegurar que no rompieran el acuerdo político, militar y comercial. Esa entre otras razones más.
Urukagina también limitó el cobro de tarifas excesivas por entierros y rituales por parte de la sacerdocracia del templo. Redujo la corvea, es decir, la carga de trabajos forzados para ciertos sectores. Intentó devolver tierras comunales que habían sido absorbidas por funcionarios y templarios. Las reformas se implementaban mediante funcionarios dependientes del palacio, obviamente, no de los templos. Al ser un ensi, sus reformas se justificaban como voluntad del dios Ningirsu. Decía que actuaba para restaurar la justicia y la verdad que los dioses exigían. Y si no obedecían, pues tenía un ejército local, necesario para mantener el orden de la ciudad-estado y defender canales y tierras. Ningirsu era una deidad guerrera y agrícola asociada a la irrigación y los canales, también a la fertilidad de los campos y a la guerra justa para defender la ciudad. Era el dios patrono de la ciudad y el rey actuaba como su representante en la tierra. Cada territorio tenía su propio dios patrono, por lo que los conflictos estaban a la orden del día. Hubo un panteón de aproximadamente 3.600 dioses sumerios en las 30 ciudades-estado que surgieron a lo largo del tiempo. Así que imagínense el caldo de cultivo para los conflictos. Por cierto, el término panteón se utiliza en la actualidad para describir al conjunto de dioses adorados por un pueblo o cultura, pero el significado original era templo de todos los dioses. Es decir, también los griegos dándole relevancia a los templos, ¿se dan cuenta? La raíz etimológica procede de panteion, donde pan es todo, teos es Dios y eion es como una abreviatura de hiereon, que significa templo. La abreviación se usaba como tu panteón, que se traduce como lo de todos los dioses, quedando implícito el significado del templo. En otras palabras, panteón era una abreviatura culta en el contexto griego, de toiereon, ton, panteón, teón, que significa el templo de todos los dioses. Entonces, cuando se integraban las aldeas bajo un solo gobierno, pues también funcionaban a los dioses. Por eso se decía que Ningirsu era una manifestación del dios Ninurta, dios superior de la guerra, la caza y la agricultura en el panteón sumerio. Es decir, Ningirsu significa señor de Girsu, y Girsu era la ciudad principal del reino de Lagash. Por tanto, este dios patrono es el dios local de esa ciudad, mientras que Ninurta era un dios regional muy venerado en Nippur y en otras ciudades importantes. Por eso, para resolver esta duplicidad y mantener la paz, entre comillas, los sumerios y luego los acadios tendían a unificar dioses locales con dioses mayores del panteón común. Por tanto, decían que Ningirsu era un aspecto o forma local de Ninurta, una manifestación del dios regional. De cualquier manera, poco después, Lugal-Sagesi de Uma derrotó a Lagash, así que las reformas de Urukagina quedaron truncas. Sin embargo, sembraron la idea, porque luego vendrían otros códigos ya más completos. Por ejemplo, el código de Ur-Nammu en la ciudad de Ur en el año menos 2100, luego el código de Lipit y Char de Isin en el menos 1934, después las leyes de Eshuana alrededor del menos 1930, luego las leyes de X que en lugar de una colección distinta pueden ser el final del código de Ur-Nammu, y luego el famoso código de Hammurabi en menos 1750, que ya es uno más completo y de los más importantes de la antigua Mesopotamia. El código establecía que Hammurabi fue proclamado rey de Babilonia por los mismísimos dioses y que Babilonia sería la más poderosa de los 4 cuadrantes, es decir, era el centro del universo porque así lo decidían los dioses, sobre todo su dios patrono, Shamash Tammuz Marduk, que es el que le da las leyes a Hammurabi. El principio en general que rige el código Hammurabi es lo que ahora conocemos como la ley del talión, del latín lex talionis, que significa la ley de represalias exactas o justicia recíproca, donde una persona que ha lesionado a otra debe ser penalizada en un grado similar. Es decir, el clásico ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Básicamente se redactaron en forma causística condicional. Si haces esto, serás ejecutado. Si haces esto otro, recibirás azote, etcétera, etcétera. No eran precisamente leyes como las conocemos hoy en día con respecto a que un artículo engloba conductas. Más bien parece que eran situaciones específicas que ocurrían y luego redactaban el castigo para que no se repitiera. Por ejemplo, una decía: si un buey cornea hasta la muerte a un hombre mientras pasa por las calles, no hay base legal para reclamos. ¿Se dan cuenta? Son como situaciones muy específicas, como que a alguien le pasó esto y luego la redactaron. Otra decía: si un esclavo declara a su amo
tú no eres mi amo, él, el amo, acusará y probará contra él que realmente es su esclavo y su amo le cortará la oreja. Veamos ahora otros ejemplos para entender un poco mejor cómo es que surgen las primeras leyes. Voy a parafrasear algunas para hacerlo un poco más rápido. Si un hombre cachetea a otro mayor que él, se le darán 60 azotes en público de vergajo de buey. Vergajo dije, creo que era un látigo hecho con la cola o piel del toro. Si un hombre irrumpe en una casa, lo matarán y lo colgarán frente a esa misma brecha. Este es interesante. Si un hombre tiene una deuda depositada en su contra y el dios de la tormenta devasta su campo o una inundación arrasa con las cosechas, o no hay grano cultivado en el campo debido a la falta de agua, en ese año no pagará el grano a su acreedor. Suspenderá el cumplimiento de su contrato, literalmente mojar su tabla de arcilla, y no dará pagos de intereses para ese año. Si un hombre toma una esposa y no redacta un contrato, entonces no será su esposa. Si un médico hace mala cirugía, que le corten la mano. Si un hombre se divorcia de su esposa principal porque su esposa no le puede dar hijos, tendrá que resarcirle el dote que pagó en un inicio su padre y su precio de novia para que sea válido el divorcio. O sea, una especie de devolución al estilo Amazon. Si alguien acusaba a otra persona de brujería, sería arrojado al río. Si salía vivo, significaba que había sido purificado y que su acusador mintió. Y al que imputó las acusaciones falsas, le daban cranquis, y además el injuriado se quedaba con su hacienda. Esto es en referencia que ante la ausencia de pruebas de cualquiera de los bandos o miedo al perjurio, se aplicaba el llamado juicio del río, que no era nada más llevarlo al río, sino una especie de prueba donde se le colocaba una piedra pesada y le imponían nadar hasta cierta distancia. Le llamaban ordalia. Si lograba pasar la prueba, el dictamen de los dioses lo favorecía, es decir, eso significaba que era inocente, y al que injurió le daban la pena capital. Y si rechazaba hacer la prueba, pues era culpable en automático y le daban cranquis. La ordalia se hacía por lo regular para acusaciones de brujería y adulterio. Por ejemplo, si la esposa comete adulterio, que la aten con su amante y los lleven a ambos al río. Pero si el esposo le perdona la vida a su esposa, el rey también le perdonará la vida a su súbdito, es decir, al amante. En la sociedad babilónica, un hombre podía tener una esposa principal, Asat, Sarri, que es la esposa oficial, y además concubinas, Sugitum, o esclavas sexuales, Amuntum, Naditum, etc. Por eso la ley 129 del código distingue que se trata de la esposa legal y no aplica para una concubina, esclava u otras mujeres bajo su autoridad. Inclusive la esposa le daba esclavas sexuales al marido. Por ejemplo, la ley 145 a 147 dice que si un hombre toma una esposa y ésta no le otorga hijos, y ella le da una esclava y ésta le da hijos, de cualquier manera no podrá igualar a la esclava con su esposa. Esto demuestra que la esclava no podrá tomar el mismo rango de la esposa. Y aunque la monogamia era el modelo ideal, la poligamia o concubinato estaban permitidos a los hombres se decía que por circunstancias familiares de esterilidad, estatus o riqueza, o al menos ese era el pretexto. Por tanto, la ley asume la posibilidad de más de una esposa o concubina, pero esta ley 129 en sí misma no regulaba la poligamia, sino únicamente el adulterio de la esposa legal. Por supuesto, esta ley es solo para los aguilum, para la élite, no para los esclavos. Si un esclavo guardum descubría que su esposa también esclava, amtum, le era infiel, no podía invocar esa ley ni ordenar la ejecución, porque un esclavo no podía poseer legalmente una esposa en sentido contractual. Su unión era reconocida por costumbre, no por contrato legal, y era posible solo si su amo lo aprobaba. El matrimonio podía mantenerse estable, pero el amo conservaba autoridad sobre ambos. Así que un esclavo no tenía ese derecho porque ni su esposa ni él eran considerados personas legalmente independientes. Por tanto, el castigo o juicio por el adulterio dependía del amo del esclavo. El amo podía castigar o vender a los implicados, pero en este caso no era un asunto del rey ni de los tribunales ordinarios. Ni siquiera los muskenum tenían ese derecho a pesar de que su matrimonio sí era reconocido legalmente. Claro, hay casos especiales donde se cabildeaba para solicitar un posible castigo por el adulterio, pero la ley en concreto especificaba a la aguilum, a la aristocracia. Recuerden que los muskenum son los plebeyos, los semilibres, los que han sido denominados engañosamente como hombre común por la historia oficial. Pero como les comenté anteriormente, son los arrendatarios, servidores del palacio, del templo o de la élite terrateniente, es decir, los vasallos de la élite,
lo que ahora serían los burócratas o la élite empresarial como Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, etc. El nombre común en realidad son los esclavos. Pero bueno, el punto es que solo uno de estos llamados hombres libres, Aguilum, podía apelar al rey o al tribunal para aplicar la ley 129 del adulterio. La que sigue está muy enfermiza. Dice: si un hombre después de muerto su padre se acuesta con su madre, que los quemen a ambos. Si un hombre golpea a su padre, que le corten la mano. Si una mujer ayuda a otro hombre para asesinar a su esposo, la empalarán. Si hay un incendio y el hombre que había venido a ayudar se queda con algún objeto, será quemado en ese mismo fuego. Si una casa se derrumba y mata a un hijo del dueño, se ejecutará al hijo del albañil que construyó la casa. Aquí queda muy claro, ¿no?, el principio de ojo por ojo. Aunque cabe señalar que la aplicación era inequitativa, Hacen distinciones de acuerdo a la clase social. Por ejemplo, una decía que si robabas al templo o al palacio, ya sea algún animal o barca, pagarás 30 veces su valor. Pero si eres noble, solo 10 veces. Y si no tienes con qué pagar, te daban cranquis. Y también al que aceptó lo robado. Si un esclavo golpea en la cabeza a un hombre libre, se le cortará la oreja. ¿Ven cómo el ojo por ojo realmente era solo cuando había paridad en la clase social? Digo, porque no tiene comparación un golpe en la cabeza que le corten una oreja. Por ejemplo, en esta siguiente sí hay paridad. Dice: si un Aguilum ciega el ojo de otro Aguilum, cegarán su ojo también. Si un señor ayuda a una esclava o a un esclavo a escapar, también le daban cranquis. Y así por el estilo, ¿no? 282 leyes, de las que algunas, por cierto, se reprodujeron en tablillas escolares. 4000 líneas en escritura cuneiforme en ese monumento de basalto que ahora está en el Museo del Louvre en París. Un aspecto que también vale la pena mencionar es el epílogo, porque es muy interesante conocer cómo desde aquellos tiempos ya había todas esas triquiñuelas que utilizan los abogados en la actualidad para evadir las leyes. Y los abogados que me escuchen no se lo tomen personal, ¿sí? Pero sabemos que así funciona el sistema, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginemos que una ley dice que un hombre no debe robar a otro. Es imaginario esto, Entonces mandas a tu esposa a robar. Van a juicio y como hay ese hueco legal, porque solo dice hombre, pues sale inocente. Por eso es que al paso del tiempo se van rellenando las leyes por estos huecos. En este caso podríamos decir cualquier humano que le robe a otro y así corregir ese vacío legal. Pero luego, ¿qué pasa? El criminal pues ya no va a usar a la esposa, va a usar, no sé, a un changuito, ¿no? Como Aladín, para robar y así evadir nuevamente la ley. Y así sucesivamente, ¿sí? Por eso van modificando las leyes para ir rellenando esos huecos. Bueno, quiero que escuchen cómo Hammurabi nos muestra que esas prácticas están presentes desde aquella época. Porque en el epílogo es evidente que intenta cerrar esas brechas, esas triquiñuelas. Básicamente es una maldición divina para los que no acaten estas leyes, que dice lo siguiente: estas son las sentencias de equidad que estableció Hammurabi, rey potente, y que hizo aceptar al país como conducta segura y dirección correcta. Si ese hombre no atiende a las palabras que he grabado en mi estela, desprecia mis maldiciones y no se aterra ni ante las maldiciones de los dioses, y aniquila la legislación que yo he impuesto, les da un sentido torcido a mis palabras, altera mis signos y designios, raspa mi nombre inscrito y luego graba el suyo, o debido a estas maldiciones instiga a otro que lo haga él, a ese hombre, sea un rey, un señor, un gobernador u otro sujeto, llámese como se llame, a este hombre el rey Hammurabi le tendrá reservada una maldición terrorífica. Entonces se supone que invoca a los principales dioses y continúa describiendo el castigo que le esperaría a manos de la diosa de la medicina, Ninkarrak, es decir, la maldición. Que aquí también se nota cómo intenta cerrar esas brechas, esas escapatorias que podría hacer el acusado. Dice lo siguiente: que le haga salir en sus miembros una dolencia grave, un mal demoníaco, un tumor doloroso que no se calme, cuya naturaleza desconozca el médico, que no pueda aplacar con vendajes y que como el mordisco de la muerte no se le pueda arrancar, para que hasta que se le extinga la vida no cese de llorar por su virilidad. Esta tipología, tanto de las leyes como de la maldición, se debe a que las leyes en realidad surgen del templo, es decir,
su origen es muy anterior a estos primeros códigos y muy anterior a los primeros reyes. Nacen como himnos religiosos, penitencias o lamentos directamente de los templos y ya después evolucionan a estos códigos primigenios. De hecho, el anciano chamán, que luego se convirtió en Ensi en las aldeas, actuaba como un juez en disputas locales. Veamos algunos ejemplos. Hay un himno preservado en tablillas que se supone se hacía a los dioses Enlil, Inanna y Utu, que data del tercer milenio antes de Cristo, practicado en rituales en Nippur y en Ur. Y dice: no robes al templo de Enlil, no engañes en los juramentos. Aquí vemos un fuerte énfasis en cuidar el templo de las fechorías. Otro en Akkad dice Babilonia, Akkad Babilonia, de entre el año menos 1800 al menos 1600, que era una suila, es decir, oraciones de súplica, donde se encuentran frases como: no pronuncies falsedad en presencia de tu Dios, no derrames sangre inocente. Esta súplica se practicaba principalmente en Babilonia y Mari y pertenecía al culto a Marduk, Shamash y a Ishtar. En ese mismo periodo en Mari y Alalak podemos encontrar una maldición sobre tratados y contratos que dice: quien altere este acuerdo será maldito por los dioses. No robe, no oculte, no mienta. Es un paralelo directo, ¿no?, con las prohibiciones del Decálogo de Moisés. El libro de los muertos en Egipto en el siglo XV a.C. está redactado en forma de confesión negativa. No he robado, no he matado, no he cometido adulterio, no he mentido, que es básicamente culto a Osiris y a Amat. En Anatolia, en el menos 1400, menos 1200, los hititas, con las tablillas de Hattusa redactadas como instrucciones religiosas, dice: no comas lo impuro, no toques lo sagrado si está contaminado, no faltes al sacrificio. Esto está relacionado con la pureza ritual, como en el Levítico bíblico, y es de culto anatolio hitita, a Tarhun y a Hepat. En Fenicia, en el siglo IX a.C., en biblos hay inscripciones votivas y funerarias. Se usaban en templos y tumbas que dicen: no violes esta tumba, no alteres esta ofrenda, pues Baal te castigará, que esto viene siendo del culto a Baal, a Astarte y a Melgart. Aunque estas dos últimas son posteriores a los códigos mesopotámicos, básicamente es porque su proceso se desarrolló posterior, pero es el mismo. Tarde o temprano estos designios religiosos procedentes de los templos derivarán en leyes. Igual que hoy en día, todas estas leyes son en la teoría, porque en la práctica pues había corrupción, y sobre todo son limitantes que para el rey no aplican, solo para los súbditos, justificadas con mandatos divinos. De hecho, hubo algunos como el Ugal Gilgamesh, que gobernó Uruk en el menos 2700, que se ostentaba como mitad hombre y mitad dios. De hecho, específicamente se define como 2/3 de dios y 1/3 de hombre, que es hijo de la diosa Ninsun y del rey Lugalbanda de Uruk, uniendo así el poder divino con el terrenal. Según esto, protagonizaba aventuras con el dios Enkidu, buscaba la inmortalidad y sobrevive el gran diluvio, por lo que de héroe local pasó a ser un modelo de realeza heroica en todo el Próximo Oriente. Su figura histórica fue pronto absorbida en la mitología sumeria y acadia, lo que lo convirtió en el rey mítico por excelencia hasta el día de hoy. En su epopeya también se describe como en Uruk, Gilgamesh consulta con un consejo de ancianos y luego con un consejo de jóvenes guerreros antes de tomar decisiones militares. A medida que los reyes Lugal se volvieron más poderosos, como en Uruk, Kish, Ur y Lagash, el papel de los consejos comunales se redujo hasta quedar como órganos consultivos o ceremoniales, mientras que el de Ensi se integró y subordinó al rey. Ahora el rey aglomeraba todo el poder religioso, que a su vez abarcaba lo judicial y la administración de las reservas de los recursos agrícolas, político, que a su vez abarcaba lo militar y el control del sistema económico, pero todavía no había acuñación de moneda. Por tanto, los primeros registros de un sistema de valor aparecen en Mesopotamia cuando comienza la Edad de Bronce, es decir, antes del primer rey sumerio, incluso antes de la aparición de la figura del Ensi, en el año menos 3500, donde usaban principalmente lingotes de plata y cebada como medios de pago. No existe todavía la acuñación de moneda. Recuerden, estos son los registros, es decir, cuando empieza la historia. Pero como expliqué anteriormente, esto de la deuda y el sistema económico, llámese trueque, surge en la prehistoria, desde el Neolítico. 400 años después, cuando surgen ya oficialmente las primeras civilizaciones estatales que van de
desde el año menos 3100 al menos 2500, en Egipto el faraón Narmer toma el control. Y aunque sí hay metalurgia del cobre y oro, tampoco hay monedas. El intercambio es principalmente mediante medidas de grano de cebada y en menor medida de lingotes o anillos de oro o cobre, a veces de plata fragmentada, la llamada hack silver. Poco después, en el año menos 2900 aproximadamente, es cuando aparece en Mebaragesi de Kish, en Mesopotamia. También había intercambio con metales preciosos en forma de lingotes o piezas pesadas, pero no había monedas. Se hacía un pesaje de 8.3 gramos aproximadamente y le llamaban shekel. Pero la cebada seguía siendo el principal medio de pago para raciones y salarios, al igual que en Egipto. Entonces esto lo menciono porque muchos analistas a veces dicen del shekel como la primera moneda, pero el shekel no es moneda, el shekel es plata fragmentada. Todavía no hay monedas aquí. Recuerden, estamos hablando del primer rey sumerio de la historia. Bueno, algunos historiadores han afirmado que el primer rey en Sumeria fue un tal Etana y que en Mebaragesi es el 22º, pero estos son más míticos que reales. Arqueológicamente demostrable, en Mebaragesi es el primero que gobernaba en esta región de Kish. Por eso su dinastía se le conoce como dinastía Kish. Como les he comentado en otras ocasiones, siempre en los pueblos fundadores la mitología se traslapa con la historia. Lo mismo sucede con Narmer en Egipto. Algunos dicen que fue Menes el primero, pero es más mítico que real. Lo más probable es que Menes sea un nombre alternativo para Narmer. Arqueológicamente demostrable, Narmer es el fundador de la primera dinastía del antiguo Egipto. Antes de Narmer hubo reyes locales, sí, pero no gobernaban todo Egipto. Por eso se le conoce como el periodo predinástico o dinastía cero. Narmer es el que unifica esas zonas en el año menos 3100, por tanto es el primer faraón. Y la llamada paleta de Narmer es la evidencia arqueológica más confiable de la unificación de Egipto. En Mesopotamia se forma entonces lo que podríamos denominar una especie de reino de Sumeria, a partir de lo que antes eran esos pueblos de Ur, Uruk, Nippur. Y en Egipto, Narmer unifica el Alto Egipto con el Bajo Egipto. Esta terminología regional se debe a que el Nilo fluye de sur a norte. Por eso este es el Alto Egipto y este es el Bajo Egipto. Y Narmer viene de una aldea o proto-ciudad del Alto Egipto llamada Tinis. Construyó pirámides y también desarrolló una teocracia centralizada. Gobernó desde la ciudad de Tinis o posiblemente de Memphis, estableciendo la primera capital de Egipto unificado. Después, en el año menos 2334, una de esas ciudades-estado de Mesopotamia llamada Akkad toma la hegemonía. Su rey Sargón sustituye las ciudades-estado y forma el imperio acadio, que es el primer imperio. También provoca un poco de confusión estos términos, pero básicamente reino era un estado centrado en una ciudad o territorio y su población principal, mientras que imperio agrega bajo un mando múltiples reinos o ciudades y pueblos distintos. Es multiétnico, multiciudad, podríamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, Gilgamesh en el menos 2700 era el rey o lugal de Uruk, no era emperador, mientras que Sargón de Akkad en el menos 2334, como dije, se dice que crea el primer imperio conocido en la región porque somete numerosas ciudades-estados sumerias y semíticas bajo una administración central que trasciende a más de una ciudad, ¿no? Hammurabi, por ejemplo, en el menos 1750, que es posterior, se titula rey de Babilonia, formalmente rey, pero su dominio imperializa gran parte de Mesopotamia. El lenguaje moderno podría llamarse imperio, aunque el título que usaba es de rey. La figura de Sargón se impone sobre cualquier consejo comunal. Los templos quedan bajo control de la corona, aunque siguen siendo centros religiosos. El imperio acadio seguía utilizando plata medida por peso como estándar. Todavía no existen monedas acuñadas. El sistema era cebada para transacciones cotidianas, plata por peso para pagos más grandes. Akkad estaba en el centro norte de Mesopotamia. También estaba habitado en los tiempos de auge de las ciudades sumerias, pero de forma más dispersa. Había aldeas agrícolas y pueblos semíticos nómadas o seminómadas. Antes de los acadios, no hay grandes ciudades documentadas en esa zona norteña, digámoslo así, al nivel de Uruk o Sumeria. Así que no es que estuviera vacío, pero el urbanismo fuerte surgió primero en el sur y después se expandió al centro norte con la llegada y consolidación de los acadios, que probablemente llegaron de Levante y de Arabia desde el periodo neolítico. Por tanto, cuando Sargón funda el imperio acadio,
en el menos 2334, esos grupos ya llevaban siglos conviviendo con los sumerios, ya era una población nativa prácticamente. El imperio acadio dura aproximadamente 180 años y comienza a desmoronarse cuando es azotado por sequías y hambrunas, marcando así el comienzo de una edad oscura que se le dice, donde no había una autoridad imperial prominente en la región. La comunidad de los gutianos toma el relevo, pero dura muy poco, porque la ciudad sumeria Ur comienza a tomar fuerza nuevamente y es cuando se forma el imperio neosumerio, también conocido como la tercera dinastía de Ur. Estamos hablando del año menos 2112 aproximadamente, pero un siglo después, en el menos 2004, cae este nuevo imperio sumerio a manos de los llamados elamitas. Sin embargo, su victoria solo la pudieron saborear 25 años, ya que en Mesopotamia estaba consolidándose un nuevo poder, precisamente los amorreos, los fundadores de Babilonia. De hecho, cuando cae la tercera dinastía de Ur, ya estaban bajo cierta influencia de los amorreos. Inclusive Babilonia ya tenía tiempo de haberse fundado desde la etapa final de los acadios, pero surgió como un centro religioso únicamente y ya después, en el año menos 1894, se transforma en una ciudad-estado que inclusive es semi-independiente de todo el llamado antiguo imperio babilonio. En otras palabras, Babilonia repite el mismo patrón que les comenté anteriormente. Surge como un altar, luego se transforma en un centro religioso y luego en una ciudad-estado para dar nacimiento a un imperio. Los amorreos o amoritas no son sumerios ni acadios, es decir, no son autóctonos de Mesopotamia. Migran desde Levante hacia Mesopotamia alrededor del año menos 2000. Es un éxodo de esta población a la que han bautizado en tiempos modernos como pueblos semitas, que se instalan en la zona norte de Mesopotamia, donde van a empezar a gobernar a las poblaciones acadias residuales, y es cuando surge Babilonia. En términos semitas moderno, fue propuesto por August Ludwig Schlosser y otros orientalistas para agrupar a las lenguas relacionadas como el hebreo, árabe, arameo, acadio, fenicio, etc., que son del llamado creciente fértil. Pero esta clasificación genera mucha confusión porque están mezclando muchos pueblos de diferentes partes. Están mezclando incluso idiomas diferentes. La supuesta relación lingüística que ellos están tomando para hacer esta clasificación, que por cierto es la más usada hoy en día, es que todos esos pueblos son descendientes de Sem, es decir, el hijo del Noé bíblico. Pero estos pueblos se llaman amorreos porque adoraban a un tal Amurru, dios de las montañas, una deidad climática guerrera y un exorcista divino. Y a los sumerios no los incluyeron en esta clasificación semita, solo a los acadios del norte de Mesopotamia. El llamado antiguo imperio babilónico es fundado por el famoso rey amorreo Hammurabi, el del código Hammurabi que ya vimos. Y en Egipto también hay una migración de amorreos desde el Levante que van a fundar la 14ª dinastía. El gobierno de Hammurabi en Babilonia, que abarca desde el año menos 1792 al menos 1750 aproximadamente, utiliza el shekel para las transacciones económicas y en su famoso código aparecen tarifas en shekel de plata. Pero de nuevo estamos hablando de plata por peso, no monedas acuñadas. Continuaba la medida en grano y pesaje del metal, no una moneda circular con sello. A grandes rasgos y para visualizarlo mejor, las hegemonías principales de Mesopotamia fueron ciudades-estados sumerias alrededor del menos 3100, el imperio acadio en el menos 2334, luego surge la tercera dinastía de Ur, que es el imperio neosumerio en el menos 2112, luego el antiguo imperio babilónico o el primer imperio babilónico, que es fundado por los amorreos o amoritas en el menos 1894, luego vienen los asirios y luego viene el nuevo imperio babilonio o neobabilonia, que es fundado por los caldeos, gobernado por Nabucodonosor II en el menos 626 aproximadamente.